¿Verdad? Hoy vamos también a comenzar con la oración. Vamos a juntar nuestras manos, vamos a agachar nuestra cabeza y vamos a orar. Dios, le damos gracias por habernos permitido este día. Gracias porque usted es bueno y también hoy nos permitió estar aquí para aprender de su palabra. Hoy queremos que usted nos dé sabiduría, abra nuestro entendimiento para que podamos creer en su palabra. Queremos que usted esté con nosotros en este tiempo. Oramos confiándole todo. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Sí, hoy también vamos a comenzar con un versículo de la Biblia. Es Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, 31. Vamos a leer juntos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Ayer nosotros aprendimos sobre la creación de Dios, ¿verdad? Por eso vamos a recordar lo que nosotros aprendimos ayer. Primero, Dios es alguien que no se puede ver. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Pero nosotros podemos conocer a Dios a través de la Biblia. Por eso nosotros estamos aprendiendo ¿qué? La Biblia. También nosotros aprendimos ayer que Dios es el creador de todas las cosas. Entonces aprendimos que Dios creó los animales, ¿no es así? Sí, ayer aprendimos, por eso. Ustedes saben ahora cuál es el animal más pesado, el animal más rápido, ¿no es así? Pero Él no solamente creó los animales, Él creó los cielos y la tierra. Pero lo más importante de toda la creación, ¿quién sería? El hombre. Dios creó al hombre. Por eso nosotros ayer aprendimos, el hombre fue formado ¿de qué? ¿De un mono? No, no fue formado del mono. ¿De dónde fue formado el hombre? Sí, del polvo de la tierra. Dios, por medio del polvo de la tierra, formó al primer hombre. También aprendimos que Dios me formó a su imagen. Dios es espíritu, pero nosotros también ¿qué somos? Espíritu. Por eso nos parecemos ¿a quién? A Dios. Y también aprendimos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algo tan importante. Como estamos aprendiendo, si realmente la Biblia es verdad, si realmente la Biblia es la palabra de Dios. Por eso recuerdan este versículo, Deuteronomio 18, 21 y 22. Ayer nosotros lo leímos. Entonces, se puede resumir así. Si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces, una persona dijo, va a pasar una cosa, pero no pasó. Entonces, quiere decir que esta es la palabra que Dios no habló. Entonces, tiene que ver ¿qué? Cumplimiento y acontecimiento. Si la Biblia tiene cumplimientos y acontecimientos, quiere decir que Dios es verdadero, que la Biblia es verdadera. Por eso, nosotros, por medio de la palabra de Dios, podemos conocer a Dios que es invisible. A Dios no le podemos ver, ¿verdad? ¿Por qué no podemos ver a Dios? Sí, porque es espíritu. Pero nosotros sí podemos ver la Biblia. Así que la Biblia, ¿es palabra del hombre o palabra de Dios? Sí, palabra de Dios. Así que nosotros podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Entonces, para que nosotros tengamos certeza, para que nosotros podamos creer que Dios es verdadero, que la Biblia es verdadera, tiene que ver acontecimientos y cumplimientos. ¿Qué es acontecimiento? Vamos a leer lo que pasó. Tiene que haber pruebas de lo que pasó antes, en el pasado. ¿Qué pasó en el pasado? Inició la creación. Hubo un huerto del Edén y también hubo un diluvio. Así que el tema de hoy es esto, el huerto del Edén y el diluvio. Entonces vamos a aprender si realmente existió ese jardín del Edén. ¿Alguna vez ustedes escucharon sobre el jardín del Edén? ¿Sí? Algunos piensan, este es un cuento de la Biblia. Otros piensan también, esto solamente fue en el cielo donde existió el jardín del Edén. Pero la Biblia nos enseña dónde fue el jardín del Edén.
¿Y qué pasó allí en el jardín del Edén? Entonces vamos a aprender sobre esto. ¿Está bien? ¿Van a poner atención? Entonces voy a tardar más, ¿no? Si no ponen atención. ¿Van a poner atención? Sí, ok. Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto, jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Sí, aquí dice, Dios plantó un jardín en Edén. ¿En dónde? En el oriente. Y puso allí al hombre que había formado. El primer hombre que Dios formó se llamó Adán. ¿Cómo se llamó el primer hombre? Adán. Adán fue el primer hombre. Pero miren, cómo Dios es tan grande, es tan sabio, es tan inteligente. Antes que formar a Adán, Dios primero hizo toda la creación. ¿Por qué hizo toda la creación? Es porque Dios amaba a Adán. Miren, les voy a poner un ejemplo. Y seguramente ustedes escucharon de su mamá. Antes tú vivías en mi pancita. Así, alguna vez les dijo su mamá, ¿no? Por eso, cuando ustedes estaban en la pancita de mamá, su mamá, ¿qué es lo que empezó a hacer? A preparar, porque venía su hijo. Por eso su mamá y su papá empezaron a comprar pañales, mamilas, ¿qué más? Sí, cuna, ropa, sí, muchas cosas compró su mamá. Pero ¿por qué compraría esto su mamá? ¿Por qué compraría esto su papá? Sí, para que lo ocupe el bebé. ¿Pero para qué más? Por amor. Entonces, todo esto lo compró por amor. Todo esto preparó para su hijo. De la misma manera, Dios preparó primero el huerto. ¿Para qué? Para que pudiera vivir el primer hombre. ¿Ese primer hombre cómo se llamó? Adán. Entonces, ¿Dios amaba a Adán o no? Sí, Dios amaba a Adán. Entonces, Dios le dijo a Adán así, como yo quiero tener la relación contigo, yo quiero vivir contigo para siempre. Entonces, Dios incluso hizo dos árboles dentro del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 9, dice así, y Jehová Dios hizo nacer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dentro de ese huerto Dios formó dos árboles. Aquí habla que Dios formó dos árboles. ¿Cuál es el primer árbol? El árbol de la vida. ¿Y cuál es el segundo árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vamos a ver, si Adán comía el árbol de la vida, él podía vivir para siempre con Dios. Pero si él comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces él se separaría de Dios. Entonces, Dios le dijo algo a Adán. Génesis capítulo 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios amaba mucho a Adán. Por eso Dios le dijo a Adán, tú no debes comer. Entonces, ¿por qué Dios le dijo que no debe comer? Es porque Dios quería aún estar ¿con quién? Con Adán. Pero le dijo Dios, puede llegar un día, el día que tú comas, morirás. Dios le dijo, habrá un día en el que tú tienes que decidir vivir conmigo o separarte de mí. Ustedes, si fueran Adán, ¿qué preferirían? ¿Vivir con Dios o separarse de Dios? Sí, vivir con Dios, ¿verdad? Pero Adán tenía que tomar una decisión. Miren, en aquel tiempo cuando Dios formó a Adán, también después formó a Eva de la costilla de él. Pero ellos, cuando estaban en el Edén, estaban totalmente desnudos. Ellos no tenían vergüenza. Por eso la Biblia dice así, Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Saben por qué no se avergonzaban? Porque en ese momento ellos podían tener la relación con Dios. En ese momento, en su cabeza, en su corazón, no había el pecado. Por eso no sentían vergüenza. Pero vamos a ver. Ellos tenían que tomar una decisión.
comer o no comer. Pero ¿cuándo? Cuando llegaría ese día. Entonces, llegó ese día. En ese día llegó una serpiente. En la Biblia la serpiente representa el mal. El mal representa a Satanás. Por eso dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. Quiere decir, tú no vas a morir. La serpiente le dijo así: tú no vas a morir. Esto le dijo a Eva. Pero Dios, ¿qué le dijo a Adán? El día que tú comas, morirás. Pero la serpiente, ¿qué dijo? No vas a morir. Tú no morirás. Entonces, vamos a ver. Ellos tendrían la duda. Dios dijo, no comas, vas a morir. Pero Satanás, que es la serpiente, dijo, sí, come, no morirás. Entonces, ellos deben de tomar una decisión, ¿no es así? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿a quién se debe obedecer? Sí, a Dios. Entonces, vamos a ver, les pongo un ejemplo. Como este vaso tiene agua, pero dentro del agua tiene un poquito de veneno. Entonces, si tiene un poquito de veneno, ¿ustedes lo pueden tomar? Pero solamente es muy poquito. Tómenlo. ¿Lo tomarían? Uy, se van a morir. No, aunque sea poquito, van a morir. Por eso ustedes no tomarían este agua que tiene veneno. Entonces, de la misma manera, Dios le dijo a ellos, el día que ustedes coman, morirán. Pero ellos, vamos a ver qué hicieron. Si obedecieron o desobedecieron a Dios. Génesis 3:6, vamos a leer juntos. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así, ¿qué dice? Dice aquí, y comió. ¿Quién comió? Eva. Eva comió. Pero después, ¿qué es lo que hizo Eva? Le dio ¿a quién? A Adán. Come Adán. Si no, yo solamente moriré. Es seguro que también Adán, ¿qué hizo? Comió así como ella. Entonces, ¿obedecieron o desobedecieron? Sí, ellos desobedecieron. Por eso la Biblia dice así. Génesis 3:7. Leemos juntos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó con ellos? Ellos comieron, pero en ese momento, ¿qué pasó con sus ojos? Dice aquí, sus ojos fueron abiertos. Entonces ya sus ojos pudieron ver ¿qué? Que estaban desnudos. En ese momento quiere decir, su espíritu murió. Ellos se separaron de Dios. Dios está vivo, pero su espíritu de Adán y Eva, ¿qué pasó? Murió. Por eso ellos ya no pueden vivir. ¿Un vivo puede morir, puede vivir con un muerto? No, no puede vivir un vivo con un muerto. Por eso Adán y Eva se separaron ¿de quién? De Dios. ¿Por qué se separaron de Dios? Por la desobediencia. Ellos pecaron contra Dios. Por eso Ezequiel 18:14 dice así. Leemos juntos. El alma que pecare, esa morirá. Aquí dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces les digo a ustedes, ¿la desobediencia es pecado o no? Sí, es pecado. Entonces, ¿ellos desobedecieron o no? Sí. Entonces, ¿su alma murió o no? Sí. Ellos murieron ante Dios. Por eso su espíritu quedó muerto. Miren, vamos a ver un video. Ten cuidado con lo que escoges. ¿Qué quieres decir? Con que Dios les dijo, no comerán de ningún árbol del huerto. Podemos comer de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho, no lo comerán ni lo tocarán para que no mueran. Ciertamente no morirán.
Pues Dios sabe que el día que coman del fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ya ves, tocaste el fruto y no moriste. Eva, ¿qué sucede? Siento todo. Dios nos dijo que no. Ya sé, Adán. Ya sé. ¿Qué pasó con sus ojos? Fueron abiertos. Quiere decir, en este momento ya conocieron ¿qué? La desnudez. Empezaron a conocer qué es el pecado. ¿Pero por qué conocieron el pecado? Porque ellos desobedecieron. Entonces, vamos a ver. Ellos no obedecieron a Dios. Ellos por eso murieron en su espíritu. Entonces, vamos a ver. Adán y Eva fueron los que desobedecieron, pero su desobediencia que trajo un castigo. Vamos a ver. Génesis capítulo 3, versículo 23 dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Aquí dice, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva ya no podían vivir en ese huerto. Ellos fueron echados, fueron expulsados. Ellos fueron sacados de ese jardín. Ellos ya no podían vivir allí. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron a Dios. También, otra cosa, miren, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos dice este versículo de la Biblia? Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién sería ese hombre? Adán. Pero cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Por el pecado, la muerte. ¿La muerte de qué? ¿De su carne o su espíritu? Su espíritu. Su espíritu murió. Por eso se desconectó con Dios. Ya no podía vivir con Dios. Él fue echado del huerto. ¿Se puede entender hasta aquí? Entonces, ¿qué pasó? Así la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir que todos los hijos de Adán, todos los nietos de Adán, bisnietos, hasta todos nosotros venimos con el espíritu muerto. ¿Qué quiere decir esto? Miren, Adán fue el primer hombre, ¿verdad? Juntamente con Eva, su mujer. Ellos tuvieron hijos, pero Adán y Eva cometieron pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. Entonces pensemos, ¿Adán tenía el espíritu muerto o no? Sí. ¿Eva tenía el espíritu muerto o no? Sí. Ambos se casaron y tuvieron hijos. ¿Sus hijos tuvieron el espíritu muerto o no? También. ¿Sus nietos tendrían el espíritu muerto o no? También. ¿Y todos nosotros tendríamos el espíritu muerto o no? Sí. Todos tenemos el espíritu muerto. Por eso nosotros podemos conocer qué es el pecado. Miren, les pongo un ejemplo. Como el árbol de la manzana. Miren, para que se forme un árbol de la manzana, ¿qué se necesita? Semilla. Y si plantamos la semilla, ¿qué va a dar? Va a brotar. ¿Qué va a brotar? El manzano. Después, poco a poco, va a crecer. ¿Y qué va a dar? Manzanas. Esas manzanas se van a multiplicar. Porque si nosotros abrimos esa manzana, ¿adentro qué habrá? Semilla. Y si esa semilla la echamos otra vez, ¿qué va a dar?
lo mismo, sigue dando lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, nosotros tenemos que pensar en Adán. Adán cometió el pecado. Por lo tanto, él ya estaba muerto ante Dios. Entonces sus hijos también murieron ante Dios de su espíritu. Y después, ¿quién más? Toda su familia, hasta llegar a nosotros. Por eso en nuestro corazón, ¿qué siempre habrá? El pecado. Pero esto es el gran castigo por haber desobedecido a Dios. Entonces vamos a ver, para que la relación entre Dios y Adán se rompiera, ¿cuántos pecados se necesitaban? 1, 2, 3, 10, 20. ¿Cuántos? Sí, solo uno. Con un pecado se separaron ellos. ¿Se entiende? Así que un pecado hace que nosotros nos separemos de Dios. Entonces esto fue el castigo para ellos. Pero hay algo más. El jardín del Edén fue enterrado. Ezequiel 31:18. Maestras, ¿pueden leer de favor? 1, 2, 3. Derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Gracias. Aquí está diciendo, derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Está diciendo que aquí ese jardín fue enterrado en lo profundo de la tierra. Esos árboles fueron enterrados en lo profundo de la tierra. Pero vamos a ver, si realmente existió el Edén, ¿habría alguna prueba de esto? La Biblia nos dice que sí. Pero para saber dónde está el Edén y qué pruebas hay, tenemos que saber su ubicación. Génesis capítulo 2, del versículo 8 al 14, nos dice la ubicación donde estaba el Edén. Aquí dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, el nombre del segundo río es Gihón, y el nombre del tercer río es Hiddekel, Tigris, y el cuarto río es Éufrates. Aquí está diciendo, y salía del Edén un río para regar el huerto. Un río salía para regar todo el huerto. Pero dice que se repartía en 4 brazos. ¿Qué quiere decir esto? Habían 4 ríos para regar el huerto. Entonces, ¿el nombre del primero cuál es? Pisón. ¿El nombre del segundo? Gihón. ¿El nombre del tercero? Hiddekel. En el griego, en el antiguo idioma, era Tigris y Hiddekel. Y también Éufrates. ¿Cuántos ríos eran? 4. Entonces vamos a ver, si realmente existió el jardín del Edén, estos ríos tienen que existir, ¿sí o no? Sí, tienen que existir. Si no existió el jardín del Edén, estos ríos no existirían, nunca. Pero si realmente existió, entonces estos ríos también deben existir. Miren, vamos a ver. Y hay el mapa. Yo busqué en internet el oriente. En el oriente, ¿qué ríos hay? ¿Qué creen que salieron en el oriente? ¿Qué ríos hay? Aquí hay río Éufrates, río Tigris. Hay 2 ríos, ¿verdad? Hay 2 ríos que siguen corriendo. Por ejemplo, miren, el río Tigris es este, actualmente. Y el río Éufrates es el de arriba. Pero el del Éufrates poco a poco se está secando. Pero ¿qué pasó con el Pisón y el Gihón? Esos ríos ya se secaron. Pero realmente existían. Miren, nosotros podemos ver. Ahora sigue corriendo el río Tigris y el río Éufrates. Por eso se puede decir que en esta zona era el lugar donde estaba ¿qué? El huerto del Edén. Pero vamos a ver, si realmente ahí estaba el huerto del Edén, no estoy tan convencido que existía. Entonces, ¿habrá otra prueba? Sí, hay una prueba más. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué pasó con el huerto del Edén? ¿Qué es lo que hizo Dios con el huerto del Edén? Lo enterró. Entonces, vamos a ver, ¿dónde estaría enterrado el huerto del Edén? En esta zona, ¿verdad? Cerca del Golfo Pérsico. Entonces, en esta zona
estaría enterrado el huerto del Edén. Entonces vamos a ver, si el huerto del Edén habían plantas o no. Sí. ¿Habían árboles o no? Sí. ¿Habían animales o no? Sí. Si todo esto lo enterramos en lo profundo de la tierra, vamos a ver. Todo esto lo enterramos en lo profundo de la tierra. ¿Qué pasará con los animales? Se van a descomponer, van a morir, ¿sí o no? Igual los árboles van a morir. Pero vamos a ver, obviamente, cuando se enterraron, Dios también cerró la tierra. ¿Pero qué pasó? Empezó a haber presión. Pero ayer aprendimos, abajo de la tierra, ¿qué hay? Fuego. Entonces pensemos, si hay fuego y los animales están aquí en medio y hay presión, ¿qué se va a formar allí? Petróleo. Allí se formaría el petróleo. Miren, como esto. Estos animales, los árboles, fueron sepultados y hubo la presión. Al ver la presión, ¿qué va a haber con el calor? Petróleo. Se formaría el petróleo. Entonces, si realmente existió el huerto del Edén en esta zona, ¿qué debe haber aquí en esta zona? Petróleo. Tiene que existir petróleo. Petróleo cerca del Golfo Pérsico. Entonces vamos a ver si existe realmente el petróleo allí. Aquí, ¿qué dice arriba? El Golfo Pérsico. Esto es el Golfo Pérsico. En esta zona es donde hay mucho petróleo. ¿Por qué hay mucho petróleo allí? Porque aquí estuvo el huerto del Edén. ¿Se entiende? Pero vamos a ver. Aquí tiene mucho tiempo que sacan mucho petróleo. Pero ¿saben por qué sacan mucho petróleo? Es porque antes en el huerto del Edén habían animales gigantes, árboles gigantes. Miren, todavía hay algunas muestras de que existieron animales gigantes. Miren, esta es una libélula de 70 centímetros, más o menos así. Pero ahora las libélulas son así, chiquitas. Pero antes eran grandes. Quiere decir, el jardín del Edén era muy hermoso, muy grande. También encontraron una boa que pesa 1000 kilos. Era muy grande. Existían este tipo de animales. Pero vamos a pensar, ¿por qué existían estos animales? La razón es de que antes la tierra tenía una capa de agua. Antes la tierra tenía una capa de agua. Por eso, antes el sol, ¿qué es lo que hacía? Solamente calentaba esa capa de agua. Por eso no existía la contaminación. Entonces vamos a ver, si el sol calienta el agua, aquí adentro, ¿cómo estaría? Bonito, exactamente, bonito. ¿Por qué? Porque adentro podrían vivir sin lluvia. Podían vivir solamente con el calor. Entonces vamos a ver, así Dios incluso ha permitido que hasta ahora existan animales grandes para que veamos qué tan grande es Dios. ¿Qué tan grande era ese Edén? ¿Ya vieron el caballo? ¿Es qué? Entonces sí están despiertos. Es verdad, es un perro. Pero también ¿qué? Miren, es un cocodrilo. Está muy grande. Y también, como la tortuga. Miren, vamos a ver el video de la tortuga. Es muy grande, ¿verdad? Entonces pensemos, ¿el huerto del Edén sería hermoso o no? Sí, pero todo eso fue sepultado. ¿Por qué fue sepultado? Por la desobediencia de Adán. Entonces, ahora, ¿dónde está el huerto del Edén? ¿Ahí qué existe? El petróleo. Hay mucho petróleo. Por eso es difícil que se acabe el petróleo. Entonces, recuerden algo. Realmente existió el Edén. Entonces la Biblia nos enseñó dónde estaba el huerto del Edén. Y quiere decir que la Biblia es verdad. También recuerden que la desobediencia trae el castigo. Entonces, si yo desobedezco, ¿qué pasará?
habrá castigo. Entonces pensemos, ustedes han desobedecido a papá, a mamá, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí, desobedecen. Pero si ustedes desobedecen a papá, a mamá, ¿su papá les da un regalo? No. Entonces, ¿qué habrá? El castigo. ¿Pero por qué fue el castigo? Porque ustedes desobedecieron. ¿No es así? Porque ustedes desobedecieron. Entonces también, cuando nosotros desobedecemos, quiere decir, habrá el castigo. Entonces, hoy vamos a aprender hasta aquí sobre el huerto del Edén. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos y después de esto vamos a aprender sobre ¿qué? Sobre Noé. Vamos a seguir aprendiendo sobre ¿quién? Sobre Noé. También vamos a aprender sobre Noé, si realmente existió o no. Entonces, aquí vamos a aprender sobre esto, el diluvio de Noé. Después de que Adán y Eva cometieron el pecado, ¿qué pasó? Empezó a multiplicarse la gente, pero después de que se aumentó la gente, todos los hombres empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Saben por qué hicieron lo malo delante de los ojos de Dios? Es porque ellos tenían el espíritu muerto. Por eso, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí dice, vio Jehová, vio Dios la maldad de los hombres. ¿Qué estaba mirando Dios de los hombres? Su maldad. Quiere decir el pecado. Pero vamos a ver, ¿qué dice aquí? ¿La maldad de dónde? De los pensamientos. Quiere decir que en su pensamiento había pura maldad. En su pensamiento habían muchos pecados. Pero también dice, del corazón de ellos. Así que del corazón salen los malos pensamientos. Así que su corazón estaba muerto ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tenían el espíritu muerto. Por eso cometían mucho pecado ante Dios. Solamente pensaban en hacer lo malo. Solamente pensaban en robar, en lastimar a la gente, en hacer daño a la gente. Así vivían. Por eso, Dios, al ver esto, también se sentía mal. Al ver cómo los hombres que Dios había formado se rebelaron contra Él. Por eso dice, solamente era el mal. Así vivían los hombres. Por eso Génesis capítulo 6, 11 y 12 dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí la Biblia dice que se corrompió la tierra. Quiere decir que estaba totalmente sucio. Corromperse quiere decir sucio. Pero así la tierra estaba delante de Dios. En la tierra, ¿qué había? Violencia. Está diciendo que Dios mira la tierra llena de violencia. En aquel tiempo la tierra estaba llena de violencia. Pero vamos a ver. Entonces, ¿Dios puede ver en mi pensamiento o no? Sí, sí puede ver mi pensamiento. ¿Puede ver mi corazón o no? Sí, puede ver mi corazón. Así que a estos hombres, Dios veía su pensamiento, Dios veía más directamente su corazón. Pero su corazón estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Porque estaban muertos ante Dios. Por eso aquí, de entre estos hombres, había un hombre que quería obedecer a Dios. A ese hombre se le llamó Noé. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué quiere decir esto? Noé era el único hombre que quería obedecer a Dios, que quería buscar a Dios. Todos los hombres pensaban en hacer lo malo, pero Noé quería saber más de Dios.
Quería obedecer a Dios. Por eso, Dios, ¿cómo lo vio? Perfecto. Era el hombre justo. El hombre que podía vivir con Dios. Por eso, Dios le dijo algo a Noé. Hazte una arca. ¿Por qué? Porque la gente estaba totalmente perdida. Aquí Génesis 6, 13, 14 dice así. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con vea por dentro y por fuera. ¿Qué dijo Dios? He decidido el fin de todo ser. Yo lo destruiré. Entonces Dios había dicho esto. Yo voy a destruir a todos. Pero, ¿Dios quería destruir a todos? Vamos a ver. Dios tiene amor para nosotros, para los hombres, pero el hombre siempre se aleja de Dios. Siempre quiere desobedecer a Dios. Por eso, Dios dijo, hazte un arca de madera de gofer. Entonces Dios le dijo, hazte una arca. Pero ¿para qué Él le permitiría que hiciera el arca? ¿Era para que subieran los animales? Sí, era para que subieran. Pero habría algo más importante que los animales. ¿Quién sería? Noé. Y todos los hombres. Pero ¿saben? Todos los hombres no creían ¿en quién? En Dios. Por eso ellos no creían que Dios destruiría la tierra. Pero, ¿cómo destruiría Dios la tierra? Con un diluvio de agua. Quiere decir, iba a llover mucho sobre la tierra, pero la gente no creía en esto. No creía en Dios. Miren, entonces Noé fue el hombre que empezó a construir el arca, porque él creía ¿en quién? En Dios. Vamos a ver. En que caminaba en compañerismo con Dios. ¡Wow! Chicos, creo que encontré a nuestro hombre. Construye un arca de madera de ciprés y hazla resistente al agua con brea por dentro y por fuera. ¿Qué es un arca? Mis registros indican que un arca se describe en la Biblia como un gran barco construido por Noé. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás una ventana en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación y pondrás la puerta a un costado del arca. Y hazle un piso inferior y un segundo y un tercer piso. Mira, yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser viviente que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¡Ay, estoy bien! ¡Sigo bien! Ahora no tanto. Excelente trabajo, hermano. Lo has hecho, Noé. Ese es un gran barco.
grande que hemos construido. Entonces, ¿por qué Noé construyó ese gran barco? Sí, por el diluvio. Pero algo más. ¿Por qué? ¿Por qué iba a llover? Sí, es verdad. ¿Pero por qué? Porque él creyó en Dios. Él creyó que Dios iba a traer un diluvio. Por eso, ¿él qué hizo? Preparó ese barco, esa arca. Más o menos, Noé tardó 100 años aproximadamente para construir este barco. Tardó mucho tiempo, ¿verdad? Sería mucho tiempo. Pero en ese tiempo, cuando estaba construyendo el arca, ¿qué creen que hizo Noé? La Biblia nos dice, ¿qué estaba haciendo? Y 2 de Pedro 2:5 dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que Dios veía este mundo como el mundo de los impíos. ¿Pero qué estaba haciendo Noé? Dice que Noé era pregonero de justicia. ¿Qué dice aquí? Pregonero. ¿Qué quiere decir pregonero? El que anuncia. Como les pongo un ejemplo. Y siempre pasa en la calle. ¿Quién? El que anuncia. Como se compran colchones. ¿Sí lo han escuchado? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero anuncia muy grande, ¿verdad? Para que la gente escuche. De la misma manera, Noé, él estaba gritando, va a venir un diluvio. Dios me dijo que va a haber un diluvio. Va a llover. Pero ¿saben? La gente no creía en esto. No creía que Dios iba a juzgar la tierra con el diluvio. ¿Saben por qué no creía? ¿Por qué? Génesis capítulo 2, versículo 5 nos dice esto. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. ¿En ese momento había llovido? No, dice, aún no había hecho llover sobre la tierra. En ese momento la gente no conocía la lluvia. Por eso la gente no creía ¿en qué? En el diluvio. No creía en Dios. Porque aún ellos no veían la lluvia. Entonces, por eso ellos no creían en Dios. No creían que Dios iba a traer ¿qué? El diluvio. Pero miren, ¿qué es lo que Dios le dijo a Noé? Sí, vamos a leer juntos Génesis 2:5. 1, 2, 3. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Noé? Entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Cuántos entraron en el arca? 8. Fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Cuántos? 8. Solo 8 personas pudieron entrar en el arca. Pero era un arca tan grande, entonces solamente 8 entraron. Pero ¿quién más entró? La Biblia dice, ¿quién más entró? De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Noé subió, pero también ¿quién subió? ¿Quién subió? Los animales. Así que los animales también obedecieron ¿a quién? A Dios. Para Noé sería muy difícil traer un hipopótamo, ¿no? Para Noé sería muy difícil traer un elefante, ¿sí o no? Sí. Pero ¿quién? ¿Quién obedeció a Dios? Los animales. Pero las demás personas no obedecieron a Dios. Entonces, vamos a ver, ¿quién puede obedecer? ¿Una persona o un animal? ¿Quién tiene que obedecer? ¿Quién tiene que obedecer? Las personas. Las personas tienen que obedecer. Pero, pensemos, su corazón estaba sucio. Por eso ellos no querían obedecer a Dios. Por eso la gente no quería subir al arca. Pero Dios, ¿por qué permitió el arca? Es porque Él amaba a la gente. Quería que la gente subiera al arca. Pero la gente no creía ¿en quién? En Dios. Por eso ellos no subieron
al arca. Entonces, ¿cuántos subieron al arca? 8. 8 subieron al arca. Y después que ellos subieron, vamos a ver qué dice Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron, como lo había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios. Jehová Dios. No la cerró Noé, no la cerraron su familia, la cerró Dios. Quiere decir que si Dios cierra la puerta, ya no hay otra oportunidad para entrar. Entonces, ¿quién cierra la puerta? Es Dios. Entonces vamos a ver, después de que Dios cerró la puerta, entonces ¿qué empezó a caer? La lluvia. Entonces la Biblia dice así: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Sí, en el mar hay abismos, pero de abajo empezó a salir agua hacia arriba. Pero también dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Quiere decir, las cataratas. ¿Cuáles cataratas? ¿Recuerdan? Hace rato les hablé en el tiempo de Adán. ¿Qué existía alrededor de la tierra? Agua. Por eso a esto, ¿cómo se le llamaba? Catarata. Esa catarata, ¿qué pasó? Fue rota. Por eso toda esa agua, ¿hacia dónde cayó? Adentro de la tierra. Entonces, así vino ¿qué? El diluvio. Vamos a ver este video. Animales de sacrificio a la derecha, animales no sacrificiales a la izquierda. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno que las vacas no vuelan! ¡Uy! ¡Uy! ¡O los elefantes! ¡Más para arriba, muévanse! Este parece el último de ellos. ¡Vamos, Tuer! ¡Manténlos en movimiento! Bueno, ya estamos casi cargados, pero no hay señal de lluvia. ¡Wow! ¡Totalmente increíble! ¡Wow! Esto es increíble. No puedo creer cómo todos caben tan perfectamente. Ahora comienza. La 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 la. ¡Oh, ay! 40 días y 40 noches de nada más que lluvia. ¿Cuántos días llovió? Sí, así llovió.
Por eso todo fue cubierto con agua. Pero vamos a ver, todos los seres vivientes que no subieron al arca, ¿qué pasó con ellos? Se murieron. Entonces, ¿qué pasaría con toda esa agua? ¿Qué pasó si realmente existió el diluvio? Si realmente existió Noé. ¿Qué prueba hay sobre esto? Entonces, vamos a ver en dónde quedó el agua. Génesis capítulo 8, versículo 1 dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué hizo Dios pasar? ¿Qué hizo pasar? Un viento. Quiere decir, estaba toda el agua cubriendo todo. Pero en ese momento, ¿qué hizo Dios? Dice que sopló un viento. Hizo pasar un viento. Job 37:10 dice así: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. ¿Qué hizo Dios entonces? Soplar un viento. ¿Cómo sopla el viento? ¿Verdad? Sopla. Pero cuando Dios sopló, en ese momento, ¿qué pasó con esa agua? Se congeló. Entonces, así. Dios hizo pasar un viento y toda esa agua se congeló. Entonces, ¿dónde está esa agua congelada ahora? Sí, en la Antártida, en los polos perpetuos. Toda esa agua se congeló. Y entonces, ¿en dónde quedó el arca? Aquí, Génesis 8:4 dice así: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Aquí está diciendo, reposó el arca, ¿en dónde? Montes Ararat. Entonces, ¿dónde están los montes Ararat? En Turquía. Hay un país que se llama Turquía. Y ustedes usan celular, por eso pueden buscar el país Turquía. Pero también pueden buscar ¿qué? El monte Ararat. Entonces, si nosotros buscamos el monte Ararat, ahí, ¿qué saldría? Una montaña. Esto es verdad. Pero allí, ¿qué reposó? El arca. Entonces, ¿vamos a Turquía para ver el arca? Sí, ¿verdad? Estaría bien. Sí, sería bueno que le digan a sus papás para que los lleven. Pero miren, como ahora no hay tiempo para ir a Turquía, entonces vamos a ver, ¿realmente allí estaría el arca? Sí, ahora pudieron descubrir el arca. Esas son fotos que tomaron dentro de ¿qué? Del arca. Aquí, son cosas que están dentro del arca, la madera. Aquí dice así, leemos: arqueólogos chinos declaran haber descubierto el arca de Noé en el monte Ararat. Así, fue descubierto, ¿en dónde? En los montes Ararat. ¿Qué fue descubierto? El arca de Noé. Pero ¿saben algo más que encontraron en las montañas? Son fósiles de peces. Entonces, ¿por qué habrán estos fósiles de peces en la montaña? Es porque los peces se sintieron cansados de estar en el mar. Dijeron, ay, yo ya estoy cansado de vivir en el mar, por eso yo quiero ir a una montaña para descansar. Entonces se fueron a la montaña a descansar. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esos peces? ¿Cómo llegaron allá arriba? ¿Por qué llegaron hasta allá arriba? Por el diluvio. ¿Cómo llegó el arca hasta esa montaña? Por el diluvio. Así es, por el diluvio. Entonces vamos a ver cómo vamos a recordar algo. Dios mira nuestro pensamiento y corazón. ¿Dios qué mira? Nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Dios qué veía en Adán? ¿Qué vio en Adán? Su pensamiento y su corazón. Pero veamos, Adán obedeció a Dios. ¿Eva desobedeció a Dios? Sí. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ellos no obedecieron a Dios.
¿Pero qué pasó? Sí. Vamos a ver. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Por eso, su espíritu de ellos murió. Ellos se separaron ¿de quién? De Dios. Pero la demás gente, ¿qué pasó? ¿También desobedecieron a Dios? ¿Y por qué desobedecieron a Dios? Porque su espíritu estaba muerto. Por eso, Dios mira ¿qué? El pensamiento y el corazón. Pero también, Dios siempre castiga el pecado. Y también, la Biblia es verdad. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. Entonces les pregunto a ustedes, ¿el huerto del Edén fue verdadero o no? ¿Y el diluvio de Noé fue verdadero o no? Sí, fue verdadero. Entonces vamos a ver, ¿Dios miente? No, Dios no miente. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer en Dios. ¿Creer en qué? En su palabra. Recuerden, Dios le dijo a Noé, voy a traer el diluvio para juzgar. Entonces, ¿Dios trajo un diluvio o no? Sí, trajo el diluvio. Y entonces, ¿se cumplió la palabra de Dios o no? Sí. Por eso nosotros tenemos que creer ¿en qué? En la palabra de Dios. Por último, van a repetir conmigo. Yo debo creer en la palabra de Dios. Porque Dios nunca miente. Sí. Vamos a terminar con la oración. Oramos para terminar. Sí, Dios, le damos gracias por habernos permitido el día de hoy aprender de su palabra. Señor, nosotros nos dimos cuenta que Adán y Eva realmente existieron y por su desobediencia hubo un castigo. También nos dimos cuenta del diluvio, que es verdad. Pero también hubieron hombres que vivieron mal delante de ti. Su corazón y su pensamiento era sucio. También nosotros no queremos ser así, teniendo el corazón sucio y el pensamiento. Queremos conocer más de ti. Queremos creer en ti, Señor. Ayúdenos para creer durante este seminario. Oramos confiándole todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.